Interludio 3. Desaparición 3. Era cerca del mediodía cuando el tren llegó a su parada. En cuanto bajaron del andén, Lily dejó escapar un arrullo de asombro. Este lugar es más bonito que la capital. Un simple vistazo bastó para divisar más de una docena de los enormes y lujosos hoteles que se alzaban alrededor de la estación. Lily se sintió como si estuviera en medio de una enorme ciudadela. Se decía que la mayoría de los turistas que la visitaban estaban tan asombrados que les costaba poner un pie delante del otro, y Lily no era la excepción. Había nacido en el campo y había crecido en una residencia de estudiantes de una academia de espías, y al parecer, no estaba acostumbrada a las grandes ciudades. Su reacción era un poco extraña, dado que hacía poco había estado en la capital imperial, que era mucho más avanzada, pero así era ella, solo en los alrededores de los hoteles. Tras responder, Klaus bajó la voz. Más importante, ¿cuántos ves? El edificio de la estación tenía 2 plantas, y multitud de gente se arremolinaba en ambas. Justo después de las puertas de venta de tickets, había una gran variedad de puestos que vendían de todo, desde mapas hasta refrescos, y enfrente, la gente que esperaba que la llevaran a sus hoteles hacía cola en la parada. Sin embargo, no todos los presentes estaban allí por buenos motivos. Un grupo en particular prácticamente irradiaba atención. ¿Cuento, 12 soldados? Había un grupo vestido con uniformes militares que miraba a la gente fijamente mientras atravesaban las puertas de las taquillas. Lily parpadeó. No, hay otros 7 mezclados entre la multitud y vestidos con ropa común. Creo que intentan pasar desapercibidos, pero entre su físico y lo amenazadores que parecen, llaman la atención. Así son las Fuerzas Armadas. Cuando se trataba de trabajo de espionaje, eran más que inútiles. Tal era la diferencia entre los miembros seleccionados y entrenados a mano de la Oficina de Inteligencia Extranjera y el Ejército, quienes recibirían a cualquier adulto vivo. Aún así, recuerda que el poder del ejército reside en sus números. Pueden ser débiles individualmente, pero tienen suficiente mano de obra para destinar 19 soldados solo para cubrir la estación. Ser capaz de lanzar tantos cuerpos contra un espía enemigo era una fortaleza en sí misma. Con la voz aún baja, Klaus planteó una pregunta a Lily. Si de ti dependiera, ¿cómo romperías su cerco? Asume que conocen tu apariencia. Espere, un examen sorpresa. Lily se frotó la barbilla y se quedó pensativa. Bueno, empezaría usando veneno para noquear a quien pareciera ser la persona más importante. Si hicieras eso, morirías como un globo revoloteando por el aire. Creo que no lo entiendo, pero quiere decir que perdí. Al ver cómo se habían estacionado los soldados, Klaus se dio cuenta de que tenían un comandante experto al mando. Además, tenía una buena idea de quién podía ser. Klaus se dirigió al hotel del que le habían hablado con antelación. El ejército había alquilado una gran habitación en un hotel de primera clase para utilizarla como centro de mando y control. De camino, se detuvo en un callejón y ordenó a Lily que ocultara su rostro bajo una capucha. ¿Qué? ¿No puedo dejar que me vean la cara? El ejército es un barco agujereado. Si nuestros soldados ven bien tu cara, debes suponer que esa información no tardará en llegar a manos enemigas. Toda mi información ya se ha filtrado, pero tú debes tener cuidado con quien te ve. Profe, se ve nervioso. Hay un hombre en el ejército con el que no me llevo bien. Cuando los dos llegaron al 6.º piso, se encontraron con un soldado bloqueando el pasillo. La declaración de que estaban con la Oficina de Inteligencia Extranjera les ganó una mirada de enojo, pero el soldado aún así se hizo a un lado. En el interior del centro de mando y control, 7 hombres estaban sentados alrededor de una gran mesa con un mapa desplegado sobre ella. Todos tenían los brazos cruzados y, cuando se dieron cuenta de que Klaus había entrado bruscamente sin llamar a la puerta, soltaron un grito ahogado. El joven sentado en el centro se levantó y se acercó a Klaus dando grandes zancadas. Oye, ¿qué demonios haces aquí? No recuerdo haber pedido la ayuda de la Oficina de Inteligencia Extranjera. Por su atuendo era obvio que era militar, y entre su pelo rubio, corto y uniformemente recortado, y su físico musculoso, tenía un aspecto imponente. Parecía tener unos 24 años, pero su rostro no transmitía la inexperiencia que cabría esperar de un hombre tan joven. Era el hombre con el que Klaus no se llevaba bien, el capitán Walter Bart. No tengo ninguna obligación de responder a esa pregunta. ¿Tenemos derecho a la discreción operativa? Klaus exhaló y prosiguió. Ahora, dígame todo lo que saben los militares sobre la situación. ¿Esa es forma de pedirle un favor a alguien? Walter le frunció el ceño. La policía local y mis hombres se han matado reuniendo esta información, y tú, basta de gesticular. Conoces las reglas. Eres realmente molesto, ¿lo sabías? Además, no tienes por qué acercarte tanto. Hace calor aquí. Walter miró a Klaus como si estuviera luchando por contenerse y no agarrarlo del cuello ahí mismo. Klaus, que no parecía tener ningún interés en hacerse el simpático, se limitó a ignorarlo.
Lily se dio cuenta de lo tensa que estaba la situación. Decidió intervenir. Ustedes dos se conocen. Fue entonces cuando Walter se fijó en ella por primera vez. Su expresión se suavizó. Bueno, vaya novedad. No todos los días apareces con un subordinado a cuestas, Jardín de Flores. Lily le hizo una nerviosa reverencia. Hanaso 1, oficina de inteligencia extranjera. A Walter pareció gustarle sus modales. Walter Bart, capitán del Departamento de Inteligencia Militar. Es un placer. Estrechó la mano de Lily, luego se volvió hacia Klaus y volvió a fruncir el ceño. Respondiendo a tu pregunta, Kagari 4 y yo tenemos una relación interesante. Nos hemos cruzado un par de veces, por mucho que intenté evitarlo, respondió Klaus. Al parecer, Walter y él se conocían desde la época de Klaus en Omura. Siempre que a Klaus se le encargaba obtener información de los militares para misiones nacionales, terminaba encontrándose con Walter sorprendentemente a menudo. El hombre tenía un extraño don para olfatear problemas. Walter era un simple oficial de complemento cuando se conocieron, pero subió rangos a gran velocidad, eventualmente siendo promovido a capitán a una pronta edad. 4 Nombre clave Klaus. Klaus respetaba las habilidades del hombre, pero quizás debido a las organizaciones para las que trabajaban, los dos nunca parecían comprenderse. Tus superiores tardaron mucho en entregarnos la información de nuevo. La próxima vez, quiero que tú mismo reportes los nuevos descubrimientos. Aquí en el ejército tenemos algo llamado cadena de mando. ¿Crees que voy a ir en contra de mis órdenes solo por ti? Walter se burló con desprecio de la queja de Klaus. Además, no soy muy fan de tomar la información por la que casi perdimos nuestras vidas y entregártela para que puedas quedarte con el crédito. Si eso es lo que te preocupa, creo que deberías considerar cuáles son tus prioridades. Si solo se tratara de mis emociones, podría soportarlo. Pero esto afecta la moral de las tropas. Las personas no operan solo con lógica, Kagari. Y, además, llegaste sin avisar pidiendo un reporte, pero... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes nos dieron al menos unas migajas de información? Los asuntos que tratamos en la Oficina de Inteligencia Extranjera son secretos. No podemos entregar información clasificada cuando queramos. Klaus y Walter se vieron fijamente con enojo. Lily comenzó a sentir preocupación de nuevo, pero este nivel de discusión era muy estándar para ambos. El hecho era que la Oficina de Inteligencia Extranjera sí tenía todo el derecho de revisar la información de la milicia. Con visible desagrado, Walter entregó un expediente. Dentro, había fotos de la batalla entre el reino Lilat y los espías del Imperio Galgat, una foto del cadáver del espía de Lilat, y finalmente, una copia del pasaporte perteneciente a la mujer que sospechaban de ser espía imperial. Esa mujer es la espía prófuga. Tenemos aseguradas las autopistas, los trenes y el puerto, ni siquiera una rata podría colarse. Congelamos su cuenta bancaria, así que es cuestión de tiempo para que se rompa y la encontremos. Eso suena excesivo. Podría encontrarla en un día. ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? Ella fue suficientemente buena para derrotar a un espía. La levantaría gentilmente como una lodea flotando sobre la... No tengo tiempo para tu fanfarronería. Déjanoslo a nosotros, ¿está bien? Los altos mandos ya. No es fanfarronería, murmuró Klaus, pero Walter no le prestó atención. Lo digo por tu propio bien. De repente, Walter bajó la voz. Él no quería que ninguno de sus camaradas escuchara lo que estaba por decir a continuación. No tengo que decirte lo mucho que el ejército odia a la Oficina de Inteligencia Extranjera. Los altos mandos harían lo que fuera para generar un escándalo con ustedes como centro, y más en estos últimos meses. Era de esperarse, debido al pastelazo que le habían dado a la cara de la milicia al develar que su arma biológica había caído en manos enemigas. Ahora el ejército buscaba una insignificante venganza. Si vas y permites que la espía se escape a pesar de tenerla justo donde la queremos, los altos mandos estarán más que felices de ir al Parlamento y demandar la disolución de la Oficina de Inteligencia Extranjera. Mira, quédate quieto. Puede que no me caigas bien, pero ni siquiera yo quiero ver la Oficina de Inteligencia Extranjera en pedazos. Walter sabía muy bien quiénes eran Nomura. Después de escuchar sobre su valor y habilidad, había pocos capaces de poder mantener animosidad real contra la Oficina de Inteligencia Extranjera. ¿Sabes qué? Tienes razón. No intervendré. Gracias por la advertencia, dijo Klaus. ¿Ves? No fue tan difícil, pero permíteme darte un consejo. Necesitarás más personas en el puerto. Walter lo miró con confusión. ¿A qué te refieres? No hay garantía de que el espía trabaje solo. ¿A cómo lo veo? ¿Ustedes no han estado observando de cerca a las personas que llegan? Si la situación se alarga, corremos el riesgo de que villanos del imperio vengan a apoyarla. Refuerzos,
asintió Walter. Buen punto. Pero, ¿qué te hace pensar que el puerto es la principal amenaza? Intuición. La respuesta le concedió a Klaus un ceño fruncido de profundo desagrado. Cuando dejaron el hotel, Lily suspiró. Bueno, ahora entiendo bien por qué el ejército y nosotros no nos llevamos bien. Ella se ocultó en el callejón trasero y se quitó su capucha. Su expresión era mitad exasperación y mitad resignación. Ella veía fijamente el edificio del que acababan de salir. Todos en esa habitación nos estuvieron viendo enfadados. Odian nuestra intuición. Ha sido así por mucho tiempo. Pero, cielos. Fue como la mirada de Mónica cuando arruinó algo en las misiones. Eso segundo no parecía ser odio, sino desdén. Aún así, Walter parecía un buen sujeto. En lo personal él no me importa, pero eso no quiere decir que no sea un buen líder. Los soldados en la estación parecían bien entrenados, dijo Klaus, asintiendo. Pero personalmente, él no me importa. ¿Era necesario decirlo 2 veces? Él cree que todo es una competencia. Es detestable. Aún así, no tenía por qué hablarle así. Digo, ¿lo odia solo porque es del ejército? Lo odio por ser un idiota pretencioso. Disculpa, ¿dijiste algo? ¿Quién? ¿Yo? Klaus no estaba seguro, pero creía haber escuchado un murmuro que dijo, usted también sonó bastante pretencioso, profe. Había más que hubiera querido explicar, pero ahora difícilmente era momento. ¿Necesitaban regresar al tema en cuestión? La verdad que Walter les había revelado, como sea, sobre la espía que la milicia está rastreando. Oh, cierto, respondió Lily. ¿Sabe algo al respecto? La foto del pasaporte era parecida a Annette. Debe haber algún tipo de conexión. El pasaporte falso tenía una foto en blanco y negro. El nombre y fecha de nacimiento eran sin duda falsos, pero la espía tenía que seguir los protocolos, así que la foto era probablemente real. Era una cara que recordaba a alguien a quien conocían bien. ¿Qué? Lily tragó saliva. Espere un momento. Pero él acaba de decir que, Klaus asintió. Él pensó en la declaración que orgullosamente había hecho Walter. Los altos mandos ya han autorizado disparar a matar al verla. Si la desaparición de sus compañeras tenía algo que ver con esa mujer, entonces las cosas estaban en peligro de ponerse feas. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.